Rangel nació en Guadalajara, Jalisco, un 27 de marzo de 1990. Estudió su primaria en la Escuela Urbana 793, una escuela muy cerca de su barrio. Esa escuela se encontró o incluso está en la colonia Esperanza. Fue un niño muy feliz durante su infancia, mientras bebé. Fue el hermano mayor de 2 hermanos, una hermana, un hermano. Creció entre juegos, entre travesuras, un niño muy inquieto, pero al poco tiempo su vida empezó a cambiar. Al momento de que sus padres se separan, su madre tuvo que entrar a trabajar pues para poder cubrir sus necesidades. Eso no evitó que pues simplemente la vida de Alan empezara a cambiar, empezara a sentirse un poco abandonado, un poco solo, aunque siempre estuvo a cargo de su tía, cuidándolo su tía, y también una vecina que los quiso mucho, que también era la mamá de uno de sus mejores amigos, y que siempre pues él se la pasaba con la señora. Disfrutaba mucho jugar con su amigo, tener aventuras, pues simplemente como todo niño, pues simplemente jugar. También era un niño muy inquieto, un niño que no se dejaba de nadie, y así tuviera pues que pelear, no le importaba si perdía o ganaba esa pelea. Lo que simplemente deseaba era sacar ese coraje, y ya después, si perdía o ganaba, pues simplemente se levantaba junto con su amigo y se iban a la tiendita a comprar un refresco, a comprar unas papitas, y así riéndose después simplemente curándose los golpes de aquella aventura. Al poco tiempo, Alan crece, entra a la adolescencia, empieza a darse cuenta pues de la situación que vivía en su casa. A raíz de la separación de sus padres, su mamá tuvo que entrar a trabajar, un trabajo en el cual absorbía todo el día, desde la mañana hasta la noche. Muchas veces no la veía, pocas veces la veía más bien, y si llegaba a verla, muchas veces ella llegaba tan cansada que solamente quería descansar. No convivía con ellos, él empezó a sentir abandono, se empezó a sentir solo, pero pues también a veces se trataba de entenderla, pero como todo joven rebelde, pues, y más aparte su padre que de repente los visitaba y pues solamente era para ir a hablarles mal de su madre, que los tenía abandonados, que no los cuidaba, y esto empezó a crear conflictos de Alan con su mamá, a ser rebelde, a discutir con ella, como que se le dio pues sus malos ratos a la señora, el cual después él comenta que se arrepiente de haber sido así con ella, de no haber valorado el sacrificio que hacía su mamá, pues de trabajar para poder pues cubrir las necesidades de ellos, ¿no? Entonces pues él termina la secundaria y al poco tiempo empieza a trabajar, pero también Alan se descuidaba mucho, se malpasaba mucho, no comía bien, lo poco que había en su casa de alimento, muchas veces prefería dárselo a sus hermanos, y también empezó a juntarse con malas compañías en el cual le ofrecieron consumir ciertas sustancias. Obviamente al hacer esto también hacía que menos él se alimentara. Pero al poco tiempo empieza a buscar trabajo. Empezó como lavaplatos, empezó como ayudante de cocina, empezó como mesero, hizo varios trabajos, todo lo que tuviera que ver con fonditas, con restaurantes. Eso le ayudó muchísimo también para poder ayudar a su mamá. Pero también se descuidaba, no comía bien, y eso empezó a traerle poco a poco pues, serios problemas con su salud. Empezó a tener dolores de cabeza, se mareaba, no se sentía bien. Pero a pesar de ello, él disfrutaba estar trabajando, aprendía, preguntaba a los cocineros, a los chefs, a veces le dejaban pues cocinar, hacer cierto platillo, y él era feliz en la cocina. Alan sentía que su futuro era incierto. Soñaba con ser chef, poder entrar a alguna escuela de gastronomía, pero sabía que pues esos sueños eran guajiros.
que una escuela de gastronomía era muy costosa y él pues ganaba muy poco dinero. Lo poco que ganaba era también para ayudar en su casa. Al poco tiempo empieza a ver en la televisión el reality, un nuevo programa que Azteca estaba por comenzar. Buscaba a personas que quisieran concursar en este reality llamado MasterChef 2015. Él se anima, se llega de ánimo, de sueños, de que por fin tendría alguna oportunidad. Inmediatamente empezó a participar en los castings, fue pasando los filtros tanto de su ciudad hasta que fue quedando en el filtro, casi en las semifinales, para poder ser alguno de los participantes y pues quedar en Ciudad de México. Tuvo que juntar dinerito, prepararse para ese largo viaje, en el cual nunca imaginó que empezaría una gran aventura por el paso de MasterChef 2015. Él, como les digo, él empezó a descuidarse mucho, pasó hambre, pasó malpasadas, más en ese viaje tan largo que se dio en Ciudad de México. Tuvo que ahorrar muchísimo para poder costear algunos gastos que tendría que invertir para poder preparar esos alimentos, esa receta que pues lo llevaría a poder quedar en el reality MasterChef 2015. Alan Rangel llega a quedar como participante, concursante de el reality de MasterChef 2015. Él participa se atreve a cocinar un venado en el cual nunca había conocido esa carne, pero por consejos de los comerciantes del mercado San Juan, le guiaron cómo poder presentar esa carne. Hubo personas que realmente fueron sus guías, quienes le apoyaron sin saber que realmente pues fue una gran ayuda para que él pudiera participar en MasterChef. Poco a poco fue aplicándose, aprendiendo, estudiando, pero también algo que nunca contó fue que encontró un ambiente muy hostil entre sus compañeros. Al ver lo que iba avanzando poco a poco empezaron a verlo como enemigo. Muchos empezaron a atacarlo, a hablar a espaldas, a decir cosas muy, muy ingratas sobre él, sobre todo un participante llamado Gonzalo, Gina, la madre Flor, Marlene, Nayeli. Varios participantes llegaron a tratar de provocarlo, a hacerlo a un lado. Él sentía esa mala vibra. A veces sí se deprimía, se sentía muy solo. Le recordaba pues ese abandono que él había tenido de niño. Pero sin embargo no se dio por vencido. Sabía que era un concurso y tenía que aplicarse. Realmente cuando queda para pasar a la final, se refleja ese ambiente hostil entre varios participantes. Pero realmente se le reconoce mucho a Alan esa resiliencia, esa persistencia de resistir ante todo ese ambiente hostil. Realmente también le afectó mucho. Hubo momentos en que él se deprimió, en que él incluso a veces ni comía o comía solo, porque realmente como se fueron yendo las pocas personas, como su gran amigo José Luis, que era quien lo defendía, quien lo apoyaba, quien lo aconsejaba, al quedarse solo, simplemente se concentró en prepararse y poder llegar a la final. En esta imagen se ve ese ambiente hostil donde ni siquiera lo felicitan cuando pasa a la final, ni Marlene ni la madre Flor, que realmente pues creo que quedaron muy mal en realmente no felicitar a Alan por haber pasado a la final. Por fin llega la final, donde Alan, Marlene, la madre Flor quedan como finalistas. Se enfrentan a un ruda competencia para ser el ganador. Alan se concentra en presentar 3 platillos excelentes, entre
plato de entrada, platillo fuerte y postre. Alan, sin perder la concentración, logró presentar platillos que dejó asombrados a los jueces, con excelentes críticas. Logró callar bocas de muchos de sus compañeros que llegaron a juzgarlo, a criticarlo, llegaron a hacerlo menos, llegaron a discriminarlo y a hacerle sentir ese ambiente hostil. Entre ellos uno de sus compañeros, Gonzalo, que hasta prácticamente se supo que llegó a tener algún pleito entre él por su forma de hacerlo menos, de discriminarlo, de atacarlo. Pero siempre se apoyó de su amigo José Luis y no perdió la concentración. Gracias a esa resiliencia, a esa persistencia y esas ganas de salir adelante, fue como Alan Rangel llegó a ser el campeón, el ganador del MasterChef 2015. Una justa e injusto triunfo. Alan Rangel contó que después de ganar el reality, se unió por 3 meses al grupo del Chef Herrera. Después le propusieron viajar a Perú para que aprendiera a estudiar la cocina tradicional de Perú, donde conoció importantes chefs como Virgilio Martínez, Astrid y Gastón. Pero le interesó bastante cuando le llegó la invitación de viajar a España, pues para poder aprender sobre todo lo que es la cocina española. Le encantó, pero desafortunadamente no se pudo quedar porque no contaba con la papelería de residencia, en el cual pues tuvo que regresar a México. Estando en Cancún, a pesar de pasar por algunas complicaciones, pudo quedarse por 8 meses trabajando en una cadena importante llamada Vidanta, en el cual era un área de cocina española mediterránea. Fue el principal restaurante que le permitieron trabajar. También trabajó como cocinero en distintos restaurantes como La Fonda San Francisco, Sur 777, Pedregal, La Docena Oyster, Palomino Restaurante, Cococoro Restaurantes Japonés, La Casa de los Patos, La Bocha de Guadalajara, Sushi Central. Al poco tiempo también inauguró su restaurante llamado Tuna. También abrió su canal de YouTube, en el cual pues daba recetas de cocina, tips, pero en el cual pues logró nomás subir 55 videos. Pero después lo dejó porque le llegó una importante propuesta de Azteca Jalisco para poder colaborar en algún programa. Alan, como les digo, inaugura su restaurante La Tuna, en el cual ofrece platillos mexicanos como chiles en nogada, enchiladas, tacos al pastor y más platillos. También siguió colaborando por casi 3 años en Azteca Jalisco. Al poco tiempo también lo invitan en Azteca a colaborar en unos episodios de La Revancha, pero jamás imaginó que al haber estar ahí iba a ser humillado, maltratado, simplemente de la peor manera, en el cual él sale muy molesto y jura jamás volver. También andaba muy mal anímicamente, ya que ya le habían diagnosticado el cáncer. Llega la pandemia, tuvo que cerrar su restaurante. Empezó a trabajar en otros oficios para poder juntar dinero y poder irse a Estados Unidos. Primero quería tratar su cáncer, quería recuperarse, tenía unos sueños por qué cumplir, su restaurante y viajar a España, seguir capacitándose. Pero desafortunadamente la muerte le alcanzó. Y debido a esta molestia que tuvo con Azteca, le pidió a su familia que no dieran a conocer pues su muerte, no lo publicaran. Él fallece un 4 de septiembre del 2024. Su familia, a casi ya de cumplir aproximadamente el año, aún llora su ausencia. Se extraña su ausencia en su casa de Guadalajara, Jalisco. Esta familia que aún recuerda, aún extraña a su hijo, a su hermano. Descansa en paz, amigo campeón, Alan Rangel. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida y pues que nunca se